Bueno chicos, bienvenidos al último video de estequiometría. En esta oportunidad vamos a retomar la ecuación química del video anterior, ¿sí? Para aplicar en esta oportunidad el cálculo de masas, moles, moléculas y volúmenes, y también cálculo combinado. A partir de regla de 3 yo voy a ir leyendo unos problemas y vamos a ir resolviendo. Bueno, primeramente necesitamos entonces la ecuación química. En este caso tenemos la de la clase anterior, que se leería de la siguiente manera. Los números de adelante son los moles, como recordamos. En este caso serían, si yo quiero expresar en moles, 2 moles de dióxido de azufre en estado gaseoso se combina con 1 mol de oxígeno diatómico en estado gaseoso para producir o para obtener 2 moles de trióxido de azufre en estado gaseoso. Yo había dicho de nombrarles por dióxido, trióxido, porque por ahí no se van a ubicar bien si decimos, por ejemplo, óxido sulfuroso. Bueno, el oxígeno sí, óxido sulfúrico, sí. Dióxido y trióxido quizás les sirva para ubicarse mejor. En esta oportunidad entonces vamos a empezar, así más o menos era lo que nos quedó en la clase anterior. Expresamos en moles, moléculas, masas, volúmenes. Yo ya expliqué todo esto en el video anterior, ¿sí? Hasta acá. Si no lo han visto, primero véanlo porque es necesario para entender esto. Ahora vamos a relacionar entonces. Para el cálculo de masas dice, con 100 gramos de dióxido de azufre, ¿cuántos gramos de trióxido de azufre se obtiene? Si nosotros vemos entonces en esta situación problema, nos relaciona el dióxido de azufre con el trióxido de azufre. Y como es en masas, justamente yo anoté solamente de todos estos valores que tenemos acá, anoté la relación de masas. Entonces vamos a ver las dos sustancias que relacionan y vamos a marcarlas acá en la ecuación para ubicarnos mejor un ratito. Entonces, dice con 100 gramos de dióxido de azufre, ¿cuántos gramos de trióxido de azufre se obtienen? Entonces yo marqué acá los 128 gramos, que es lo que nos da la ecuación, ¿sí? Al expresar estos moles en gramos, nos queda esto para el dióxido de azufre y nos queda 160 gramos para el trióxido de azufre. Una vez que tenemos señalado, entonces, antes de aplicar acá el valor que me da, antes de usar el dato, voy a expresar estos dos, los dos que me brindan, la información que me brinda la ecuación primero, lo voy a anotar entonces. Bueno, para la regla de 3, entonces, primeramente arriba, la parte de arriba de la regla de 3, vamos a anotar siempre los datos que nos da la ecuación. A partir de la ecuación que nosotros tenemos, hallamos los valores. En este caso, los datos que nos dice la ecuación dicen 128 gramos de dióxido de azufre producen 160 gramos de trióxido de azufre. Pero nosotros en la pregunta no tenemos 128 gramos, tenemos menos. Dice, con 100 gramos de dióxido de azufre, ¿cuántos gramos de trióxido de azufre? Entonces eso iría en la parte de abajo de nuestra regla de 3. Siempre tratando de ubicar dióxido de azufre con dióxido de azufre y trióxido de azufre con trióxido de azufre. Entonces, chicos, nos queda así. Según la ecuación, con 128 gramos de dióxido de azufre, obtenemos 160 gramos de trióxido de azufre. Con 100 gramos de dióxido de azufre, ¿cuántos gramos de trióxido de azufre vamos a obtener? Como no sabemos cuántos gramos vamos a obtener, como dice la pregunta, ¿cuántos gramos se obtienen? Ponemos X, ¿sí? Y ahí vamos a resolver aplicando el procedimiento que expliqué en el primer video de estequiometría, que dice estequiometría 1. Si no lo vieron, vayan a verlo. O en el 2, parece que era en el 2. Pero les recomiendo mirar los dos anteriores para mirar este, porque si no, no van a estar bien ubicados en lo que estamos explicando. ¿Cómo resolveríamos esto? A partir de una multiplicación y una división, multiplicaríamos 100 gramos por 160 dividido 128. ¿Lo cargamos un ratito en la calculadora? Bueno, nos queda así, 100 por 160 dividido 128 nos da un resultado de 125. Entonces eso es el resultado, es el valor de X. Lo vamos a anotar en nuestra hoja. Bueno, nos quedaría así. Algunos profes por ahí piden que uno dé respuesta, ¿sí? Entonces vamos a responder a la pregunta. La pregunta del apartado A dice, ¿cuántos gramos de trióxido de azufre se obtienen? Así que lo vamos a responder en oración y nos quedaría de la siguiente manera. Con 100 gramos de dióxido de azufre se obtienen 125 gramos de trióxido de azufre. Y ahí estaría entonces la primera pregunta, ¿sí? Vamos a ir a la segunda. La segunda me relaciona cálculos de moles.
¿Cuántos moles de oxígeno diatómico son necesarios para producir 7 moles de trióxido de azufre? Entonces, como acá lo expresamos en gramos la ecuación, ahora lo vamos a anotar en moles. Nos quedaría así, chicos, la ecuación nuevamente, y recordemos que estos números que están enfrente son los coeficientes estequiométricos y ellos son los que me determinan que en este caso hay 2 moles de dióxido de azufre, que en este caso, bueno, nunca se escribe el 1, pero yo lo escribo para ustedes como son los primeros ejemplos que estamos haciendo, 1 mol de oxígeno diatómico y 2 moles de trióxido de azufre. Entonces la pregunta nos relaciona, vamos a leer de nuevo, ¿cuántos moles de oxígeno diatómico son necesarios para producir 7 moles de trióxido de azufre? Me relaciona los moles de oxígeno, lo vamos a marcar en la ecuación, y me relaciona los moles de trióxido de azufre, que también los vamos a marcar. ¿Para qué lo marcamos? Para una intención de darnos cuenta realmente qué es lo que nos está relacionando en la ecuación y poder armar la regla de 3 para que se les haga más fácil. Entonces, primero lo que yo tengo que hacer, como hice en el ejemplo anterior, anoto los datos que me da la ecuación. Según la ecuación, 1 mol de oxígeno gaseoso produce 2 moles de trióxido de azufre. Voy a anotarlo entonces en forma de regla de 3. Y nos queda así, chicos. Según los datos de la ecuación, 1 mol de oxígeno produce 2 moles de trióxido de azufre. Pero nosotros no tenemos 1 mol. Y en este caso nos ubica de otra forma la regla, así que para los que están acostumbrados a hacer a la derecha, tenemos que dar vuelta a la ecuación, ¿sí? Porque acá me pregunta en realidad con 7 moles de trióxido, así que lo damos vuelta. En realidad para los que no tienen problemas se puede hacer de las dos formas, nos quedaría acá la incógnita a la derecha, pero vamos a hacerlo de una sola forma para que no entren en conflicto. Como la pregunta dice, ¿cuántos moles de oxígeno diatómico son necesarios para producir 7 moles de trióxido de azufre? La dimos vuelta a la regla y nos queda así. Se producen 2 moles de trióxido de azufre cuando reacciona 1 mol de oxígeno en la ecuación, ¿sí? Con la otra sustancia, pero en este caso no me importa la otra sustancia. Si nosotros queremos producir 7 moles de trióxido de azufre, ¿cuántos moles de oxígeno vamos a necesitar? Cargamos entonces la calculadora 7 por 1 dividido 2. Lo que nos da un valor de 3,5. Para aquellos que tengan duda por ahí, X, que si yo saco este valor, ¿de qué cantidad estoy hablando? ¿Moles de trióxido de azufre, moles de oxígeno? Si la X está debajo de moles de oxígeno, entonces lo que yo hallo también son moles de oxígeno. Si la X estuviera debajo de moles de trióxido de azufre, entonces lo que yo hallaría serían los moles de trióxido de azufre. Entonces, en este caso nos quedaría que con 7 moles, si yo quiero producir 7 moles de trióxido de azufre, necesito 3,5 moles de oxígeno diatómico. Vamos a escribir la respuesta para aquellos que por ahí los profes le pidan la respuesta. Nos quedaría así: para producir 7 moles de trióxido de azufre necesitamos 3,5 moles de oxígeno. Ahora vamos a ir al siguiente punto que dice cálculo de moléculas. Si se tienen 2,3 por 10 elevado a la 23 moléculas de oxígeno, ¿cuántas moléculas de trióxido de azufre se obtienen? O sea que ahora tenemos que tomar este ítem, el valor de moléculas, toda la ecuación en moléculas, para poder trabajar esa pregunta. Así que lo voy a pasar en limpio y ahí seguimos. Bueno, chicos, entonces nos queda así. Al plantear la ecuación según los valores en moléculas, tenemos, como acá hay 2 moles, 2 por 6,020 por 6,022 por 10 elevado a la 23, porque tengo 2 moles, multiplico por el valor que tiene 1 mol de moléculas, es 6,022 por 10 a la 23. Al multiplicar 2 por ese número me da 1,20 por 10 a la 24 moléculas de dióxido de azufre, más acá como tengo solamente 1 mol, 1 por 6,022 por 10 a la 23 me da el mismo valor, 6,022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno. Y acá como nuevamente tengo 2 moles, a multiplicar 2 por este valor me queda de nuevo 1,20 por 10 a la 23, perdón, a la 24 moléculas de trióxido de azufre. Es el mismo resultado porque acá hay 2 moles y 2 moles, ¿sí? Disculpen mi error, ¿sí? Bueno, solamente que acá es de dióxido de azufre y acá es trióxido de azufre, pero siempre se multiplica este valor por la cantidad de moles que contenga en cada caso. Entonces ya señalé acá las moléculas de oxígeno y las moléculas de trióxido de azufre, porque eso es lo que estaba en la pregunta. Volvemos a leer. Si se tienen 2,3 por 10 a la 23 moléculas
de O2, ¿cuántas moléculas de trióxido de azufre se obtienen? Entonces por eso señalamos O2 y trióxido de azufre. Entonces antes de ocupar acá los valores que me está dando la información del problema, voy a anotar esto. Voy a armar la parte de arriba de mi regla de 3 con estos dos datos. Entonces nos quedaría así: 6,022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno diatómico producen 1,20 por 10 a la 24 moléculas de trióxido de azufre. Si no me lo entendieron bien, esto está en el segundo video, ¿sí? Dice número 2, estequiometría. Ahí está explicado todo esto que ya estamos retomando solamente para hacer los cálculos. Esto es la información que me da la ecuación. Y ahora recién voy a aplicar el valor que me dice acá. Si tenemos 2,3 por 10 elevado a la 23 moléculas de O2, entonces eso vamos a anotar acá debajo de también la misma cosa, tiene que ser molécula de O2, molécula de O2. Vamos a anotarlo un ratito. Entonces, chicos, si tenemos 2,3 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno diatómico, ¿cuántas moléculas de trióxido de azufre se obtienen? Entonces agregamos ahora sí el valor de la información que está en el problema, y acá, como no sabemos cuánto, ponemos X. Volvemos a hacer el procedimiento de cargar 2,3 elevado a la 23 por 1,20 elevado a la 24 dividido 6,022 elevado a la 23. Para los que no vieron el video anterior, no puedo cargar por 10. En vez de cargar por 10, voy a apretar la tecla exponencial, ¿sí? Exponencial de la calculadora. Entonces vamos a cargar, para los que no han visto, pero de todos modos les recomiendo mirar el video anterior. 2,3, en vez de poner por 10, apretamos la tecla exponencial o exponente, dice elevado a la 23, colocamos 23, número normal, por 1,20 por 10 a la 24, entonces cargamos por 1,20, exponente de nuevo porque no tenemos que cargar el por 10, ¿sí? Exponente o exponencial elevado a la 24, dividido 6,022 elevado a la 23, 6,022 exponente 23, número normal. Eso nos da un valor de 4,58 por 10 a la 23. Para copiar el resultado, sí, ya dijimos, podemos poner un número después de la coma, 2, lo mismo, pero siempre el resultado acá por 10 elevado a la 23 en este caso. Así que lo anotamos un ratito. Entonces nos queda que con 2,3 por 10 elevado a la 23 moléculas de oxígeno se obtienen 4,58 por 10 a la 23 moléculas de trióxido de azufre. Vamos a hacer la respuesta. Nos quedaría así entonces, chicos. Si tenemos 2,3 por 10 elevado a la 23 moléculas de oxígeno diatómico, obtenemos 4,58 por 10 a la 23 moléculas de trióxido de azufre. Bueno, disculpen que sea tan pesada repitiendo las cosas, pero por ahí me tomo el tiempo para explicar bien detenidamente, porque por ahí si vamos rápido hay dudas y no lo van a entender bien. Y aquellos que lo entienden rápido, bueno, me alegro. Solamente trato de que todos tengan la misma oportunidad. Vamos a la última, que dice cálculos de volúmenes. Con 100 litros de dióxido de azufre en condiciones normales de presión y temperatura, ¿cuántos litros de oxígeno reacciona? De oxígeno diatómico. Recordemos, para los que no han visto el video anterior, que solamente vamos a poder poner en litros aquella sustancia que estén en estado gaseoso, ¿sí? Y un mol de una sustancia cualquiera en estado gaseoso, un mol ocupa un volumen de 22,4 litros. Acá podemos ver un mol, solamente 22,4 litros. Como acá hay 2 moles, tenemos que multiplicar 2 por 22,4, nos da 44,8 litros para el dióxido de azufre. Y acá también tenemos 2 moles, pero de trióxido de azufre nos va a dar el mismo valor, 2 por este número, nos da 44,8 litros, pero de trióxido de azufre. Entonces vamos a expresar la ecuación, pero solamente en litros para poder relacionar para resolver el problema. Entonces nos quedaría así, chicos. Para el cálculo de volúmenes tenemos la ecuación, pero la expresamos en litros a cada uno de las sustancias, elementos o compuestos que tenemos. Y la pregunta decía, con 100 litros de dióxido de azufre, ¿cuántos litros de oxígeno reaccionan? ¿Sí? Según la ecuación tenemos acá litros de dióxido de azufre, ¿cuántos litros de oxígeno diatómico reaccionan? Por eso señalé las dos. Primeramente, como resolvimos los dos anteriores, vamos a anotar estos dos para la ecuación. Pero como nuestra incógnita es cuántos litros de oxígeno reaccionan, en vez de escribir 44,8 litros de dióxido de azufre y relacionar después de la línea de guiones
22,4 litros de O2, vamos a expresarlo para que quede más claro. Nos quedaría así, según la ecuación, con 44,8 litros de dióxido de azufre reaccionan 22,4 litros de oxígenos. Pero nuestro problema dice, con 100 litros de dióxido de azufre, ¿cuántos litros de oxígeno reaccionan? Entonces acá, debajo de dióxido de azufre, vamos a colocar el valor. Bueno chicos, y nos quedaría así. Según la ecuación es esto lo que tenemos acá. Pero si tenemos 100 litros de dióxido de azufre, ¿cuántos litros reaccionan? Si nosotros hacemos 100 por 22,4 dividido 44,8 nos da un resultado de 50 litros. Como la X está debajo del litro de oxígeno, lo que hallamos son 50 litros de oxígeno. ¿Hacemos la respuesta? Nos quedaría así chicos, con 100 litros de dióxido de azufre reaccionan 50 litros de O2. Bueno, y hasta acá llegamos en este video. Si les gustó me lo hacen saber. Y bueno, dejen sus comentarios, los estaremos leyendo. Y aquellos que no hayan podido ver los videos anteriores de estequiometría, les pido que vuelvan a mirarlos. Para no extendernos mucho, voy a hacer un último video de estequiometría haciendo los cálculos combinados porque se hizo largo, pero creo que cumplimos el objetivo de explicar bien de manera clara. Y bueno, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y que les vaya bien en la prueba de química. Y para mis alumnos que estamos dando este tema, bueno, por ahí en clase no es difícil el tema, solamente que en clase como somos muchos o por ahí faltaron, lo tienen que mirar para repasarlo. Así que hasta la próxima.